Vamos de inmediato a revisar información internacional porque hay mucha preocupación por algunos rebrotes que hay de COVID-19 en países que al parecer ya estaban superando la pandemia. De ello nos cuenta a esta hora Soledad Agüero. Soledad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, países como China, donde ayer algo les habíamos alcanzado a adelantar, pero donde hoy es foco de preocupación y uno de los temas sobre los cuales está la mirada de la prensa internacional, porque ahora las autoridades de Beijing advirtieron que la situación en la capital es extremadamente grave. Ayer habíamos comentado que se detectó ahí un nuevo foco de coronavirus en los últimos 5 días y actualmente los casos son más de 100, después de que, como tú decías, Andrea, ya se pensaba que la enfermedad en China y sobre todo en Beijing, que había registrado menos casos que otras ciudades del país, estaba prácticamente controlada. Y además del brote que se registró en el mercado mayorista de Xinfadi, que es el principal foco de contagios, también se han registrado otros casos en otros mercados que ahora están cerrados. Hay 30 zonas residenciales que están bajo confinamiento. Las autoridades están hablando de una carrera contrarreloj contra el coronavirus, donde creen que los próximos 3 días van a ser cruciales a la hora de poder controlar este brote, y además de todas las restricciones que han impuesto, que incluyen la prohibición de realizar eventos públicos, la suspensión de las clases, el llamado a teletrabajar, está el cierre de todas las escuelas en Beijing. Y si bien no se han registrado muertos desde este nuevo brote, claramente el temor radica en que esto pueda llevar a una segunda ola, que es algo que desde hace muchísimo tiempo se ha estado advirtiendo, y por eso la Organización Mundial de la Salud está muy pendiente de lo que está pasando, está siguiendo de cerca la situación en Beijing y ya hablaron de enviar más expertos a la capital china. ¿Se ha recomendado no salir o entrar a Beijing o es una prohibición, como vimos en la primera etapa de la pandemia? Es una prohibición. De hecho, los viajes en tren a través de los distintos medios de transporte ya están prohibidos. Y además agregar la duda respecto a cuál es el origen de este virus, porque se hablaba que podría estar en el salmón que se comercializaba en ese mercado, pero todavía hay dudas de si pudo haber estado ahí, lo cual también significa un golpe para los países que exportan salmón a Chile, a China, entre ellos precisamente Chile. O si es que alguna persona pudo haber introducido el virus en el mercado. Y sobre ese punto también hay otro aspecto que es interesante, que es que esta cepa es muy distinta a la que circulaba originalmente en China. Y de acuerdo a los primeros hallazgos de los epidemiólogos, creen que esa cepa proviene de Europa. Por lo tanto, lo más probable es que sea un caso importado. Complicadísimo, ¿eh? Pero no son los únicos que están en una situación como esta. Tal cual, porque Nueva Zelanda también habíamos comentado que estaban celebrando que ya no quedaban casos activos en el país, pero el martes se registraron 2 nuevos contagios después de que por 25 días no habían notificado ningún caso en Nueva Zelanda. Y aquí se trata de casos importados, de 2 personas que habían llegado recientemente desde Londres, son personas vinculadas entre sí. Solo los neozelandeses y su familia pueden entrar al país, con algunas excepciones que apuntan a aquellas personas que tengan que viajar por razones humanitarias o profesionales, y todo aquel que llegue a Nueva Zelanda tiene que cumplir una cuarentena de 14 días. ¿Y qué pasó en el caso de estas 2 personas? Se les permitió salir antes de cumplir con su cuarentena. Viajaron de Auckland a Wellington antes de que les hicieran test, y eso también ha generado ciertos cuestionamientos. Las autoridades sanitarias tuvieron que salir a aclarar que a partir de ahora se va a exigir el test a todas aquellas personas que estén cumpliendo cuarentena. Y la semana pasada se habían retirado todas las restricciones. Nueva Zelanda estaba bajo un confinamiento muy estricto, pero el lunes la primera ministra Jacinda Ardern había señalado que si bien ha habido avances muy importantes y que Nueva Zelanda es uno de los países que han sido destacados a nivel mundial, no están libres del virus, porque advirtió, va a haber nuevos casos en el futuro. Por lo tanto, el llamado sigue siendo a no bajar la guardia, aunque las autoridades sanitarias se impusieron un plazo para poder erradicarlo definitivamente de su territorio, que es el próximo 15 de junio. Pero
tanto lo que está pasando en Nueva Zelanda como el caso de China, es una experiencia que hay que estar mirando, sobre todo aquellos países que ya han iniciado el proceso de desescalada. Y vamos ahora a Reino Unido, porque se anunciaron los primeros resultados de un ensayo clínico que reveló que el esteroide dexametasona reduce en 1/3 la mortalidad entre los pacientes más graves de COVID-19. Es un ensayo que se llama RECOVER y que fue desarrollado por investigadores que están dirigidos por un equipo de la Universidad de Oxford y que afirmaron que este medicamento es el primero que han observado que mejora la supervivencia en casos de COVID-19. Este es un medicamento que tiene efecto antiinflamatorio importante y lo que se hizo fue administrarlo a más de 2.000 pacientes que estaban en estado grave y de acuerdo a estos resultados preliminares, las muertes en aquellos pacientes que solo podían respirar con ayuda de un respirador se redujeron en un 35% y en los pacientes que recibían oxígeno la mortalidad bajó en 1/5. Pero sí hacen la salvedad que este medicamento no tiene beneficio en aquellos pacientes que están sin asistencia respiratoria. Por lo tanto, el llamado que hacen, porque este es un medicamento que además se está comercializando, que es muy barato, es a evitar la automedicación. Claro, o sea, las personas que tienen sintomatología muy leve no tiene absolutamente ningún tipo de efecto. Claro. Para que no haya automedicación, ¿no? Como ocurrió lamentablemente, con la asusado por algunos presidentes con la hidroxicloroquina. Claro, que lo tomaban de manera preventiva, aun cuando no tenían ningún síntoma. Pero en vista de estos resultados prometedores, al menos en esta primera fase, desde el gobierno de Reino Unido ya dijeron que van a empezar a suministrar el esteroide a aquellos pacientes en situación grave, pero siempre, por supuesto, bajo supervisión médica. Bien, y nos vamos ahora a Corea del Norte, a la península coreana en general, porque se está viviendo una situación muy tensa y que ha quedado algo desplazada de la agenda a partir de la pandemia, pero que vale la pena destacar, porque Corea del Norte hizo explotar su oficina de enlace conjunta con Corea del Sur, que es una oficina que está cerca de la ciudad fronteriza de Kaesong, y que es una oficina que se inauguró en septiembre de 2018 para ayudar a que las dos Coreas por primera vez desde la guerra pudieran comunicarse de manera regular. Ahí estamos viendo el video que se difundió del momento exacto de esta explosión. Cerca de 20 personas de cada lado estaban atendiendo esa oficina, pero en esta oportunidad no había nadie porque desde enero estaba vacía debido a las restricciones que se han impuesto en medio de la pandemia. Pero la decisión de hacer explotar este edificio se produjo horas después de que Norcorea renovara sus amenazas de acción militar contra Corea del Sur, en un contexto donde en los últimos días las tensiones entre ambos países se han intensificado después de que un grupo de desertores norcoreanos enviara panfletos con propaganda por encima de la zona desmilitarizada a Corea del Norte. Y luego Norcorea anunció que iba a cortar los canales de comunicación política y militar con Corea del Sur. Y Kim Yo-jong, la hermana de Kim Jong-un, que ha cobrado un rol más protagónico últimamente, en la semana había enviado un comunicado en el que amenazaba con demoler esta oficina. Y vamos ahora a actualizar la información que habían difundido algunos medios de prensa respecto al caso de Madeleine McCann, porque los padres de la niña desmintieron los reportes que aseguraban que ellos habían recibido una carta de un fiscal alemán confirmando que Maddie estaba muerta después de su desaparición en el 2007. Y en este comunicado, Kate y Jerry McCann aseguran, aquí cito textual, la noticia ampliamente difundida de que recibimos una carta de las autoridades alemanas que indica que hay evidencias o pruebas de que Madeleine está muerta es falsa. Y agregan que todos estos reportes que se habían reportado el día lunes causaron mucha ansiedad innecesaria a sus amigos y familiares, en un caso que
ha recobrado interés después de que se identificara a un nuevo sospechoso, el alemán Christian Bruckner, que había sido condenado por violencia sexual a menores y donde en Alemania, desde la Fiscalía de Braunschweig, dijeron que asumían que Madeleine estaba muerta, pero todavía no sabemos dónde está ni tenemos claridad en qué circunstancias se produjo este caso, que ha sido uno de los grandes misterios policiales que nos ha mantenido en vilo desde el año 2000. Una tremenda agonía para esos padres, ¿eh? Realmente. Terrible.